No sé ustedes, pero uno de mis frutos predilectos son los higos. Me encantan. Es una fruta muy sabrosa y, y que pues es muy buena para la salud también. Aquí en mi casa, aunque no es muy grande el jardín, pero tengo sembradas 10 higueras y todas producen bastante fruto, gracias a Dios. El Señor Jesucristo durante su ministerio, él enseñaba con parábolas. Y una de las parábolas que el Señor Jesucristo nos ha dejado para nuestra enseñanza tiene que ver con un árbol de estos, con una higuera. En Lucas 13, versículo 6, dijo el Señor, dice la palabra de Dios, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. La lección, hermanos, como decía nuestro hermano Juan ahorita, le he titulado La importancia de dar fruto. La higuera, que es la protagonista de esta parábola, esta higuera era muy popular en las tierras de Palestina. Era muy importante porque producía alimento para las personas de aquella región. Y en ese clima, dicen los que conocen esos lugares, que producía varias veces al año. Los primeros frutos los daba en el mes de abril aproximadamente. La Biblia les llama brevas a esos primeros frutos. Después venía la segunda cosecha, que era aproximadamente en el mes de junio, y la última era en el mes de agosto. Las higueras son árboles conocidos porque son normalmente muy productivos, dan en abundancia y dan varias veces al año. Sin embargo, la higuera de esta parábola era una higuera que no estaba dando fruto. No daba. Y su dueño, dice aquí la palabra de Dios, que venía y buscaba. Yo me lo imagino ahí entre las ramas, tratando de hallar algún fruto. Y no había nada. No encontraba nada. La pregunta es, ¿qué haría usted con una higuera así? ¿Qué haría si año tras año usted espera cosechar frutos y viene a buscar y no encuentra nada? Si su higuera no produce lo que usted espera que dé. Bueno, de esto se trata esta parábola y de esto vamos a hablar en esta lección. Una de las cosas muy claras, muy básicas que podemos ver es que Dios espera que demos fruto. Hermanos, la higuera de la parábola era una higuera que puedo ver había sido bendecida. ¿En qué sentido? Bueno, tenía buena tierra, tenía un viñador que la cuidaba, se le había dado suficiente tiempo para que produjera, se le tenía paciencia, pero nada, nada, año tras año y nada, no había fruto en ella. Bueno, la aplicación directa de esta parábola tenía que ver con la nación judía. Así como la higuera fue plantada en una viña, la nación judía fue también muy especial, fue nutrida, fue cuidada por Dios mismo. Lamentablemente ellos no habían estado produciendo el fruto que Dios esperaba. Y si no se arrepentían, como dice en el contexto anterior de esta parábola, iban a perecer. El Señor así lo dijo. Sin embargo, la parábola también tiene aplicación para nosotros en la actualidad, para que no cometamos los mismos errores que el pueblo de Israel cometió, que no seamos un pueblo que no da fruto para Dios. Hoy Él espera que nosotros seamos fructíferos. Dios espera de usted y de mí, y de todos, de cada hijo suyo en este mundo, obediencia. Dios espera buenas obras. Dios espera una vida transformada. Él espera resultados.
No quiere que seamos simples consumidores, Él quiere que seamos productores de toda clase de buenos frutos. ¿Qué frutos espera Dios en usted y en mí? ¿Qué Él espera ver en la vida nuestra? Bueno, la Biblia habla de diferentes clases de fruto. Por ejemplo, se habla en la palabra de Dios de los frutos dignos de arrepentimiento. En Lucas capítulo 3, versículo 8, cuando venían las multitudes a Juan para ser bautizados por él, decía Juan el Bautista, en este verso 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, estas personas pensaban tal vez que con el simple hecho de someterse a un ritual, de ser sumergidos en el Jordán, automáticamente ya iban a tener el favor de Dios. Pero dice Juan, no, no crean que es así nada más. Hagan frutos dignos de arrepentimiento. En verdad, para huir de la ira venidera, hay que huir del pecado también. No basta simplemente ser sumergidos en agua. Un poquito más adelante, en el versículo 12, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Los publicanos eran personas encargadas de cobrar los impuestos al pueblo de Israel, enviados lógicamente por Roma. Pero lamentablemente muchos de ellos hacían esto. Tenían que cobrar cierto porcentaje como impuesto, pero ellos cobraban más. Y de esta manera los publicanos normalmente se enriquecían a costillas del pueblo. Luego en el verso 14 dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. También los soldados tenían ahí cosas malas que hacían y abusaban de su poder y extorsionaban a las personas. Me imagino amedrentándolos, amenazándolos con arrestarlos, tal vez si no les daban dinero, o los calumniaban, tal vez inventaban cosas hacia ellos. Tal vez ellos decían, mira, yo puedo decir que tú eres enemigo de Roma si yo quiero, pero podemos arreglarnos, no necesitamos llegar a eso. Entonces extorsionaban a la gente, no se conformaban con su salario y querían obtener más de formas ilícitas. Dice Juan, hagan frutos dignos de arrepentimiento. No exijan más de lo que se les ordena, no extorsionen, no calumnien, estén contentos con su salario. Esto es fruto digno de arrepentimiento. En Marcos capítulo 1, versículo 14, dice aquí la escritura, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. El Señor Jesucristo, de la misma manera que Juan, exhortaba a las personas al arrepentimiento. Dios quiere ver cambio en nosotros. Dios quiere ver vidas transformadas, vidas apartadas del pecado. Y esa clase de frutos es algo que todo el tiempo debemos de estar produciendo. Pero también la palabra de Dios habla del fruto personal. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22. El apóstol Pablo dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice Pablo, contra tales cosas no hay ley. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Es decir, que todos nosotros debemos producir esta clase de frutos amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera. Estas cosas deben de abundar en nuestro diario vivir. En la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5 hasta el verso 8, dice Pedro, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe, virtud,
a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Verso 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice Pedro, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas clases de frutos, ¿verdad? En la palabra de Dios, pero hay frutos que tenemos que estar produciendo y tanto Pedro como Pablo nos hablan en cuanto a estas cosas. Debemos ser cristianos que practiquen el amor, el afecto fraternal, la piedad, etcétera, etcétera. En Tito capítulo 3 verso 14 vemos ejemplificado lo que tanto Pablo como Pedro, ¿verdad? Nos exhortan a hacer. Dice aquí Pablo a Tito, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Zenas y Apolos eran predicadores del evangelio, que a veces viajaban a diferentes ciudades y pueblos para llevar la palabra de Dios. Y Pablo le hace esa encomienda a Tito que se asegure de que a Cenas y Apolos no les falte nada, que los encaminaran. Y dice el 14, y aprendan también los nuestros. Tito era evangelista allí en Creta. Y Pablo encomienda a Tito que involucre a los hermanos para que ayudaran a Cenas y Apolos, para que pudieran tener para sus gastos, para el viaje, para que pudieran seguir predicando la palabra de Dios sin que tuvieran necesidad de las cosas elementales. Dice, aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad y dice, para que no sean sin fruto, sin fruto. ¿Ok? Dios no quiere que nosotros seamos sin fruto. Y los que predicamos la palabra de Dios, los predicadores, evangelistas, pastores, etcétera, tenemos que estar constantemente recordando a la membresía, a los hermanos en general, la importancia de producir fruto para Dios. Y hay muchas maneras de hacerlo. Esta es una de tantas que hay. Así que Dios espera que estemos produciendo esta clase de fruto personal. Pero también podemos, hermanos, hablar del fruto en la vida de los demás. ¿En qué sentido? Dice allí en Juan capítulo 4, verso 35. Dice el Señor, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermanos, Jesús vio la salvación de las personas como un fruto que debía de ser cosechado. En este sentido, hermanos, también nosotros debemos llevar fruto para Cristo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Compartiendo el Evangelio con los perdidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Confirmando la fe de los discípulos, alentando a los débiles, restaurando al descarriado. Todo lo que contribuya con la salvación de las almas es un fruto precioso que no debe de faltar en nuestras vidas. Por eso Pablo ahí en la carta a los Romanos capítulo 1 verso 13 él dijo lo siguiente, dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener, dice, también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Y Pablo habla aquí de fruto en relación a la salvación de las almas. Él quería también participar de esto en Roma. En el capítulo 16 de esta carta, Romanos 16, verso 5, dice Pablo ya en las salutaciones finales, dice, saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Sí, hermanos, Epeneto era el primer fruto, es decir, el primer convertido, la primera alma de Acaya que fue ganada para el Señor. Y en ese sentido, Dios quiere también encontrar fruto en nosotros, que de una u otra manera estemos esforzándonos, estemos
dedicando tiempo, estemos compartiendo la palabra de Dios con el propósito de salvar almas para Cristo. Nosotros debemos ser como una higuera fértil, como una higuera que produce abundante fruto. Nuestro Dios, hermanos, podemos decir que Él es bueno. Él ha sido bueno con nosotros. Nos bendice cada día con toda buena dádiva, como dice Santiago, con todo don perfecto. Dios nos provee de todo lo necesario para la vida y la piedad, como dice el apóstol Pedro. Nos ha provisto de su palabra, gracias a Dios la tenemos. Nos provee de hermanos en la fe, de una iglesia con la cual servir y adorar y ayudarnos mutuamente. Nos provee, hermanos, de preciosas y grandísimas promesas que nos dan aliento, ánimo para seguir adelante en la vida espiritual. Así que no tenemos excusas ni pretextos que nos puedan justificar para no estar produciendo fruto para Dios. No hay. Uno pudiera decir mil cosas, pero la realidad es que nada justifica que un cristiano no produzca fruto. Pero otra cosa que podemos aprender en esta parábola es que no debemos impedir el fruto de otros. Otra cosa importante y muy interesante en esta parábola es que la higuera no solo no producía fruto. El señor de la viña venía cada año y no hallaba nada. Era estéril. Pero otra cosa es que también, dice él, estaba inutilizando la tierra. Sí, si usted se fija, hermanos, esta higuera estaba plantada en una viña. Una viña es un lugar donde normalmente se cultivaban vides, la uva. En las prácticas de aquellos tiempos y en aquellos lugares, los viñadores a veces plantaban en las orillas del terreno, en las esquinas de sus viñedos, higueras o algún otro tipo de árbol, pero en este caso en particular, higueras. Normalmente lo hacían para no desperdiciar ninguna parte de esa propiedad y aprovechar al máximo el recurso. Sin embargo, en estos casos, pues había un intercambio, ¿sí? La higuera absorbía la humedad y los nutrientes de la tierra, pero no proporcionaba fruto al viñador, ¿sí? No proporcionaba fruto. Se supone que debía, lógicamente, si la habían puesto ahí, si estaba beneficiando de los cuidados y la humedad y todo el cultivo de aquella viña, lógicamente se esperaba, pues, que diera fruto, pero no lo estaba haciendo. Sí se beneficiaba, sí se beneficiaba de los nutrientes y del agua que se utilizaba en aquel viñedo, pero no producía nada. Hermanos, ¿qué viñador mantendría una higuera que además de no producir nada, absorbía todos los nutrientes y dejaba inútil la tierra? ¿Quién haría tal cosa? Y es lo que dice el dueño de la viña. Está inutilizando la tierra. ¿Qué caso tiene mantener un árbol así? Y esto me recuerda mucho lo que el Señor decía respecto a muchos líderes del pueblo de Israel, escribas y fariseos. Ahí en Mateo 23, versículo 13. Dijo Cristo: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense bien, hermanos, no entraban ellos, dice el Señor, y no dejaban entrar a las personas. Estaban cerrando el reino de los cielos delante de los hombres. Sí. Puede darse el caso en la vida práctica, en la vida de las personas que esto suceda. Sí, sí es posible. Y yo puedo ver aquí dos situaciones muy sencillas. La primera situación, hermanos, tiene que ver con aquellos que se oponen rotundamente a que alguien, principalmente en la familia, se arrepiente de sus pecados y se convierta a Cristo. El Señor habló, ¿verdad?, de que los enemigos del hombre serán los de su misma casa.
y que vino a poner en disensión al padre con el hijo, a la nuera contra la suegra, etcétera. Bueno, a veces esto sucede. Personas que no obedecen ellos mismos, que no producen fruto para el Señor, pero que tampoco quieren que su hijo, su hija, su esposo, su esposa, su padre o alguien cercano lo haga. Incluso se oponen, se enojan, les desaniman y tratan por todos los medios posibles de quitar la intención a aquella persona de arrepentirse y convertirse a Cristo. Algunos hasta amenazan y dicen, si tú te conviertes a Cristo, si te bautizas, si te haces cristiana, por ejemplo, dice el marido, te olvidas de mí, te olvidas que tienes esposo. Dicen algunos a sus hijos amenazándolos, si tú te conviertes en cristiano, te olvidas que tienes padre, no vuelves a poner un pie en esta casa. Y a veces lo hacen así, desafortunadamente, que no obedecen ellos mismos ni permiten que otros lo hagan. En el libro de los Hechos, capítulo 13, versículo 6, me recuerda esta historia cuando Pablo y Bernabé y Juan Marcos todavía van predicando aquí el Evangelio. Y dice en el versículo 6 de Hechos 13, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, llegaron a cierto mago, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Este hombre judío, este Bar Jesús, también escuchaba lo mismo que Pablo decía, pero en vez de reconocer que lo que Pablo enseñaba era palabra de Dios, él era incrédulo y no reconocía el mensaje como de Dios. Pero el procónsul, él sí creía y él estaba deseoso y quería escuchar más. Deseaba que Pablo le hablara más de la palabra, pero le resistía y contradecía y trataba de desanimar, de apartar de la fe a este procónsul. Estas cosas a veces suceden desafortunadamente. No dan fruto, pero inutilizan la tierra, quitan la intención a otros. Desafortunadamente esto sigue pasando y seguirá, ¿verdad? Pero es algo con lo cual hay que estar luchando, definitivamente. La otra situación puede darse en el seno mismo de la iglesia del Señor. Puede haber casos de hermanos que aunque proclaman ser miembros de la iglesia, faltan, por ejemplo, constantemente las reuniones, no cooperan en las actividades de la iglesia, no muestran convicciones sólidas en su vida, no se preocupan por los hermanos, es decir, no están siendo productivos, no están dando fruto para Dios. Pero además de eso, algunos de ellos siempre están criticando. Todo lo que hacen, se hace en la iglesia les parece mal. A sus ojos la iglesia está mal dirigida. Se toman malas decisiones. Se la pasan murmurando de los demás. Y luego desaniman y contagian su pesimismo a otros hermanos dentro de la iglesia. Eso es de lo peor que se puede hacer. Eso, como dice el Señor, es inutilizar la tierra, ¿sí? Ni ellos hacen, ni están permitiendo que los demás hagan para el Señor. Porque con ese espíritu de crítica, con ese espíritu de queja, con esas murmuraciones, derrumban muchas veces todo el trabajo bueno que se hace y desaniman a los demás. Me recuerda a los espías cuando fueron enviados a reconocer la tierra de Canaán y van aquellos dos espías y aunque Josué y Caleb decían, sí, vamos a entrar, vamos a tomar posesión de la tierra, Dios nos va a dar esa tierra como Él lo ha prometido, los otros 10 con su pesimismo
desanimaron a todo el pueblo y dijeron, no, no podemos. Hay gigantes en la tierra, a su parecer somos como langostas. Y entonces el pueblo empezó a decaer en su espíritu y empezaron a quejarse. Y bueno, no entraron. Dios los castigó y los trajo vagando por el desierto hasta que murió toda aquella generación. Hermanos, esto es algo terrible que a veces sucede, desafortunadamente, aún dentro de la iglesia del Señor. Pero, repito, Dios busca fruto, Dios busca fruto bueno, y en eso es en lo que debemos nosotros de abundar. Juan, capítulo 15 versículo 8, pasaje que leía nuestro hermano Juan al principio. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre. Cada que nosotros hacemos algo bueno para la gloria de Dios, cada vez que nosotros tratamos de ser útiles en la obra, en la vida de la iglesia, en nuestra obra personal como cristianos, Dios está siendo glorificado. Dios se glorifica al ver nuestros frutos. Pero algo más que podemos ver en esta parábola tiene que ver con la paciencia de Dios. Dios es paciente y esto queda muy claro aquí. En esta parábola podemos ver cómo el dueño de la viña había pasado 3 años seguidos buscando fruto en esta higuera. Las higueras normalmente empiezan a producir inmediatamente. Por lo general, las higueras se reproducen por esqueje, por corte, por poditas, decimos en México. Usted corta una rama de la higuera, la planta, e inmediatamente ese año ya va a estar produciendo fruto. Esta higuera, al menos por 3 años, el dueño había estado acudiendo a ella a buscar algún fruto. Y es muy probable, hermanos, que haya ido más de una sola vez al año. A lo mejor fue en abril y dijo, bueno, es muy pronto. Tal vez volvió en junio, que es cuando más fruto da, y no halló. Y dijo, bueno, a ver si en agosto. Y nada, que tampoco en agosto. Bueno, el próximo año, y fue el próximo año, y tal vez en más de una ocasión, y tampoco, y al siguiente año igual. Y nada, nada había en aquella higuera. Bueno, el Dios, hermanos, de toda la creación, es igualmente paciente con nosotros. No generalizo, pero tal vez en más de una ocasión el Señor ha venido a nuestra vida esperando encontrar alguna señal de fruto. Y es probable que el Señor no la haya encontrado. Tal vez Dios venía ahora este año con una nueva ilusión de esperar en usted y en mí. Ahora sí, lo que no había encontrado en años anteriores. A ver si ahora sí, este es el año bueno y encuentro un buen fruto. Tal vez, probablemente el Señor se ha ido desilusionado, pero con la esperanza de encontrar algo la próxima vez. Hermanos, ¿qué sería de nosotros si Dios no fuera paciente? ¿Qué sería de nosotros si Dios, hermanos, no tuviera esa actitud hacia usted y hacia mí, de tolerancia hasta cierto punto? Tal vez muchos ya hubiésemos sido cortados. Tal vez ya nos hubiera arrancado de raíz. Tal vez ya hubiésemos sido echados al fuego. Si Dios no fuera paciente, tal vez ningún alma pudiera escapar de la condenación. Sin embargo, Él sigue todavía demorando su juicio. Sigue dando oportunidad a los hombres. Sigue siendo paciente. Sigue esperando a que por fin nos arrepintamos y que transformemos nuestra vida en una llena de frutos de justicia.
En la segunda carta de Pedro, capítulo 3 verso 9 vemos cómo Pedro habla de la paciencia de Dios y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Por qué? Dice claramente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios pudo ya haber dicho ya, hasta aquí. Y hay gente que hace burla a veces del juicio de Dios, del juicio final, de la venida de Cristo, y piensan que esto es simplemente una fábula, un mito, que son invenciones de gente fanática, religiosa, para atemorizar a la gente, pero no es así. Si el Señor no ha venido, si Cristo no ha vuelto por segunda vez a traer juicio a este mundo, es porque está siendo paciente para que las personas sigan teniendo oportunidad, para que las almas no se pierdan, para que procedan al arrepentimiento. Dice en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. La paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Sí? Dios es paciente, hermanos. Si Él no tuviera paciencia, nosotros no tendríamos tampoco salvación. Su retardo en el juicio tiene como motivo darnos a todas las personas una amplia oportunidad de ser salvos. Pero para ello es muy importante y necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Si acaso no estamos produciendo frutos, si acaso no hemos manifestado arrepentimiento en nuestra vida, un cambio en nuestra mente, en nuestro corazón hacia el pecado, hacia Dios, necesitamos hacerlo lo antes posible. Tenemos que hacer cambios para poner a Cristo y su reino en el primer lugar en nuestra lista de prioridades. Necesitamos hacer cambios para ser más obedientes a su voluntad, para ser más serviciales en el reino de Cristo, para ser hombres y mujeres más generosos, más fervorosos, más activos en la vida cristiana. Necesitamos hacer cambios. Dios es paciente, sí, pero necesitamos aprovechar esta paciencia. Algo muy importante es que el viñador, nuestro Señor Jesucristo, quien intercede por nosotros ante el Padre Celestial, siempre está ayudándonos para que seamos productivos. Él cava a nuestro alrededor. Él nos nutre con la palabra, nos provee de agua viva, como Él mismo dijo, y nos estimula para crecer y para que demos fruto para Dios. El Señor provee todo lo necesario para que nosotros seamos higueras productivas. No estamos abandonados a nuestra suerte. No es que, como somos nosotros a veces, que nuestras plantas están ahí muriéndose, todas marchitas, porque no las cuidamos, porque no vamos a regarlas, porque no les movemos la tierra, porque no les ponemos un poquito de vitaminas, de fertilizante. A veces así somos nosotros, descuidamos. Pero en este caso el viñador, en este caso nuestro Señor Jesucristo, no es así con nosotros. No es así. En Filipenses 4, versículo 13, el apóstol Pablo, que él estaba experimentando cadenas, que él estaba experimentando toda clase de dificultades en su vida como apóstol, en su trabajo de predicar el evangelio. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos lo habían abandonado, pero él decía, el Señor está a mi lado. Allí estaba el Señor Jesucristo dándole la fortaleza necesaria para que Él siguiera adelante en su ministerio. Eso hace el Señor con nosotros.
Si no damos fruto, no es porque Cristo se haya apartado, nos haya abandonado, porque Él no provea de lo necesario. Lo tenemos y en abundancia. Así que, hermanos, reconozcamos que Dios es paciente y que debemos aprovechar la oportunidad que el Señor nos brinda. Pero otra cosa, ya para concluir la lección, algo más que podemos ver en esta parábola es que la paciencia de Dios un día se va a agotar. Es cierto que Él es paciente. Es cierto que el Señor no dijo desde la primera vez que fue a buscar fruto, córtala, arráncala. Él esperó y esperó y siguió esperando. Pero cuando le dice después de 3 años, ¿sabes qué? Córtala. ¿Para qué inutiliza la tierra? Dice la escritura, hermanos, que el viñador le dijo al dueño de la viña, mira, dame un año más para trabajar con esta higuera. Y si diere fruto, bien, excelente, qué bueno, se logró el propósito. Y si no, y si no, dice el viñador, la cortarás. Hermanos, amigos, por más paciente que sea el Señor de la viña, y por más paciente que sea el viñador que la cuida, la paciencia tiene un límite. La paciencia y la gracia un día se acabarán. Y esto lo podemos ver ejemplificado con la nación de Israel. Un día se acabó la paciencia para ellos. Y así de la misma manera sucederá con todo aquel que rechace al Hijo de Dios, que rechace su palabra y que no esté dispuesto a dar fruto para Dios. Tarde que temprano, el árbol infructuoso, el árbol estéril será cortado. Ahí en Mateo capítulo 3 versículo 10 dice Juan, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En el capítulo 7 de Mateo, versículo 19, también dice el Señor, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, ¿en qué momento de la paciencia de Dios estaremos cada uno de nosotros? ¿En qué momento? ¿Cuántas veces ha venido el Señor a buscar fruto? ¿Estaremos en ese año extra de paciencia? ¿O en verdad el Señor ha estado encontrando en todos nosotros, en cada uno, fruto en abundancia y se ha gozado y ha sido glorificado con los frutos de nuestra vida? Bueno, no sabemos en realidad, ¿verdad? Yo no sé, cada uno sabrá de acuerdo a su vida personal, pero tomemos muy en serio, hermanos, el mensaje del Señor a través de esta parábola. A veces abusamos de la paciencia de Dios. A veces somos como los niños. Y yo siempre uso una frase, la frase estirar la liga. A los niños les gusta mucho estirar la liga y saben hasta dónde se puede estirar sin que se rompa. Y dice el papá, tranquilo, cálmate, pórtate bien. Y el niño no se calma y no se calma y no se calma, ¿verdad? Porque ya conoce al papá o conoce a la mamá y sabe hasta qué punto puede él seguir haciendo lo que hace sin que su padre le castigue. Y a veces así somos nosotros, queremos ser de esa manera con Dios y ese es un grave error. El juicio de Dios puede venir sobre nosotros de manera individual. Hay juicios parciales, hay juicios sobre naciones, hay juicios sobre individuos. Un día va a haber un juicio universal. El Señor cuando venga, vendrá a juzgar al mundo y a cada uno en lo particular. Por lo tanto, hermanos, debemos ser personas que en todo momento
andemos, como dice Pedro, Lucas 8:15, ¿verdad? El último texto que tiene que ver con la buena tierra. Y decía, ¿verdad? Que hay cuatro clases de corazones y que solamente, por lo que yo puedo entender en esta parábola del sembrador, que solamente aquella buena tierra representa las almas de las personas que serán salvas en el día final. Y dice ahí, ¿verdad? Que la que produce la buena tierra es la que produce fruto en abundancia. Entonces, básicamente con ese pasaje quería cerrar la lección, ¿verdad? Y simplemente pues animarles a todos a que tratemos en la medida de nuestras posibilidades a ser cristianos y cristianas que constantemente estén produciendo fruto para Dios, que ese es el punto principal de esta lección. Dios espera que nosotros seamos hombres y mujeres productivos y ya vimos qué clase de frutos podemos nosotros producir. Así que gracias, hermanos, eso era todo lo que quería compartir.